La generación de empleo es uno de los principales retos del actual gobierno. ¿Cómo generar plazas de empleo mientras el país atraviesa una crisis económica? Lo vamos a revisar enseguida. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña ya aquí en nuestros estudios Ivonne Núñez. Ella es ministra de Trabajo. Ministra, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, muy buenas noches a usted y a todos quienes nos sintonizan a través de este importante medio de comunicación, por tener la oportunidad de dirigirme a todos ustedes en esta noche y en este día tan importante para la historia del país. Y gracias nuevamente por estar aquí presencialmente junto a nosotros. Uno de los problemas graves, y lo estaba diciendo al inicio de esta entrevista, es justamente el desempleo y el empleo informal en Ecuador. Definitivamente, pues, se requieren cambios urgentes en el ámbito laboral. Y usted justamente ha referido algunos de ellos que absolutamente son necesarios, según ha dicho, para generar, pues, plazas de empleo adecuadas. Analicemos un poco cuáles son esos cambios que deberían darse. Bien, nosotros con la ley del empleo aprobada el día de hoy en el seno del legislativo con 107 votos a favor, damos las primeras señales del programa laboral, social y político del presidente Daniel Noboa, quien enfocó que uno de los problemas vitales a resolver en el Ecuador es el empleo dedicado a los jóvenes. ¿Por qué? Porque es justamente la masa humana, masa salarial, donde encontramos que existe el mayor número de afectados. ¿Afectados por qué? Porque se encuentran afectados no solamente por el tema de no tener un empleo seguro y un empleo pleno, como se dice en la actualidad cuando nos referimos a la empleabilidad, sino porque se les ha cortado la posibilidad de acceder a las universidades públicas. Y el presidente Daniel Noboa, que es un académico de primer nivel, un profesional con un nivel ético muy alto, pero también él coincide que el desarrollo de la sociedad se dará en la medida en que el mayor número de jóvenes tengan, en primer lugar, trabajo, pero también educación. Por eso, posteriormente, el Ministerio de Trabajo va a entregarle al país las pautas que van a condensar estos dos fundamentos del desarrollo de la sociedad para que el empleo pleno considere también la formación educativa plena. Ese es el otro complemento que a través del Ministerio de Trabajo nosotros lo vamos a anunciar posteriormente, razón por la cual vamos a empezar con un tema de extremada importancia, que es la reorganización y la reestructura del SECAP. El SECAP se encuentra actualmente en una situación terrible, catastrófica, pero está solamente enfermo el SECAP. Nosotros vamos a echar adelante a este enfermo y allí vamos a enfocar el tema de la educación, que es el otro complemento del cual señala siempre Daniel Noboa en todas sus conversaciones cuando tenemos los gabinetes ministeriales. Ahora, ministra, además de lo que puede significar la ley de eficiencia económica, generación de empleo, estas otras acciones que se van a dar justamente para poder generar mayor cantidad de empleo, dar más oportunidades, sobre todo a los jóvenes que tanto lo requieren en nuestro país. ¿Qué pasa con esa transformación, con esa reforma laboral que debe darse? Usted había hablado de que estaba a favor del trabajo por horas, por ejemplo. ¿Qué pasa con eso específicamente? Porque hay un impedimento constitucional y se tendría que de alguna manera modificar la Constitución para esto, para poder llegar a esto. No solamente lo plantea la Constitución de la República, sino también lo plantea un mandato constituyente. Y lo que yo realizo en el análisis de las razones por las cuales la Constitución del 2008 y el mandato constituyente también que fue confeccionado y aprobado en la Asamblea Constituyente del año
2007 y 2008 en la ciudad de Montecristi, es porque en ese momento existía un concepto relacionado exclusivamente al tema de la precarización laboral. Entonces, cuando se lee el artículo que está en la Constitución de la República, identifica al trabajo por hora como parte de la precarización laboral. Así es. Sin embargo, el concepto de la precarización laboral dista mucho, está muy distante del trabajo por hora. Cuando uno habla de precarización laboral, tiene que identificar varios elementos que la constituyen. Uno de los elementos básicos de la precarización laboral, cuando se identifica que hay precarización laboral, primero es que no existe un contrato, no existe un contrato formal. Y la misma Constitución señala que el contrato tiene que ser directo y bilateral. Por lo tanto, cuando hay precarización, no hay contrato. Si la Constitución nos dice que debe haber un contrato y que el contrato es directo y bilateral, yo le hago el complemento adicional. Ese contrato tiene que estar registrado ¿dónde? En el Ministerio de Trabajo. Si yo tengo un contrato directo bilateral registrado en el Ministerio de Trabajo, este primer elemento de la precarización laboral que habla de la no existencia de un contrato formal, por lo tanto, carece del primer elemento. El segundo elemento que identifica la precarización es la falta de estabilidad. Y esa falta de estabilidad, ¿en qué momento se rompe? Cuando no existe precarización. Se rompen en el momento en que existe ya el contrato de trabajo formal. Porque ahí hay un periodo que está obviamente fijado para dentro del contrato como tal. Claro, y mire usted, para la época cuando se aprobó la Constitución de la República en el año 2008, nosotros teníamos un tipo de contrato que posteriormente se modificó. Por eso yo he comenzado a hablar del contrato a plazo fijo. Para el año 2008 existía contrato a plazo fijo, pero quedémonos en el análisis de la precarización. ¿Qué otro elemento identifica la existencia de la precarización? Identifica las pésimas condiciones laborales y evidentemente, para que existan pésimas condiciones laborales, significa que en el lugar donde está laborando o ejerciendo la actividad de relación laboral, el hombre o la mujer, independientemente de la edad, no cumpla con reglamentaciones, no solo la reglamentación que debe contener y necesariamente debe cumplir una empresa o una compañía, sino que el lugar de trabajo donde está realizando su trabajo no cumpla con la seguridad social y la seguridad industrial. Y el último elemento es el tema de la seguridad social, porque cuando existe precarización, no existe afiliación al seguro social, se le evita. Entonces, en este caso sí. Claro, cuando yo hablo del contrato por hora, y digo, el contrato por hora no significa precarización. ¿Por qué? Porque no voy a tener los elementos que determina no solo la normativa de precarización que señala la Organización Internacional de Trabajo, sino la doctrina laboral. Consecuentemente, si existe una relación estable, si existe una relación regulada, si existe un contrato de trabajo pactado y si existe afiliación al Seguro Social, dígame usted, ¿existe precarización? Evidentemente no existe precarización, pero más allá de eso, yo les quiero decir a todos quienes nos están viendo y escuchando en este momento, que en el Ecuador existe un tipo de contrato que sí permite el contrato por hora, que es el contrato parcial. Y ese contrato parcial puede tener como elemento que usted trabaja 4 horas diarias, 3 horas diarias, solo tiene que tener un condicionamiento, que es la permanencia en la relación laboral. Es decir, si nos preguntan, ¿en el Ecuador existe contrato por hora bajo este tipo de modalidad, que es el contrato parcial? La respuesta la da la ley. Sí, existe, y la da también el acuerdo ministerial. Lo que nosotros hemos empezado es a analizar las modalidades del contrato por horas. Un profesional que entrega una factura a la empresa donde ha pactado un contrato laboral, esa factura determina que va a realizar trabajo profesional por 2 horas. Yo pregunto, ¿está realizando un contrato por hora? Sí. ¿Es precarizado? La respuesta es que no. A mí me ha gustado mucho que el día de ayer, después de haberlo anunciado de manera pública a través de un medio de comunicación, se ha comenzado a debatir el tema del trabajo por hora. Y esto no es una innovación de este Ministerio de Trabajo ni del presidente Daniel Noboa. Es una recomendación que se da a partir de la pandemia,
del COVID-19. Cuando nos dice la Organización Internacional del Trabajo, la pandemia trajo como resultado el desplazamiento de la fuerza laboral formal, no contándole a la informal, la formal. ¿Sabe cuántas personas perdieron el trabajo en América Latina? Más de 200 millones de ciudadanos. ¿Sabe cuántos ecuatorianos perdieron sus fuentes de trabajo en el COVID? Más de 400.000 personas. ¿Dónde está esa información? La tenemos nosotros en el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque se emitieron las actas de finiquito. Además que es importante pensar en que los jóvenes ahora tienen una dinámica distinta con relación al trabajo que la que teníamos nosotros cuando teníamos esa edad. Ahora no, ahora los jóvenes justamente en la pandemia lo vimos, es su dinámica laboral, y eso no es solamente aquí en el país, eso es en el mundo entero. Es decir, necesitamos en Ecuador ir hacia ese panorama, es decir, modernizarnos, porque muchas veces se asustan con esto de lo que denominan flexibilización laboral y lo ven como algo negativo, cuando en realidad es algo positivo, ministra. Mire, la flexibilización, viéndolo de manera figurativa, es algo que cede, que va para un lado, va para otro lado. La inflexibilización significa que es algo rígido. La flexibilización laboral en el Ecuador se institucionalizó. Si se trata de dar esa determinación a la existencia o a la vigencia de la flexibilización, desde la época del gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos. Allí se implementaron varias modalidades de trabajo. Se reformó también el tema relacionado a la jubilación patronal. Se incorporó, por ejemplo, la jubilación patronal proporcional, y de igual manera se reformaron el número de personas que integraban un sindicato, por decirle cosas muy sencillas que pasaron en ese momento. ¿Qué sucedía antes de todo este proceso de reforma que se dio en la época de la izquierda democrática, que la dirigió pues el doctor Rodrigo Borja Ceballos? El Código de Trabajo no había sido tocado, era inalterado. Posteriormente a eso, en el momento en que comenzamos a hablar de los procesos de modernización de la relación laboral, se comenzó a hablar entonces del tema de la flexibilización laboral. Yo pregunto, estos temas que fueron tratados y reformados en el Código de Trabajo por allá por el año 88, 89, 90, trajeron al Ecuador, y en materia laboral dejaron retrocesos en el derecho laboral. La respuesta es que no, porque usted acaba de identificar algo muy importante. ¿Sabe qué usted identifica? Usted identifica la evolución de la sociedad. Claro. Y uno de los derechos que más se desarrolla cuando la evolución de la sociedad se da es el derecho social, y por ende el derecho laboral. ¿Por qué? Porque el derecho laboral es el que sustenta la economía de una sociedad, y las relaciones laborales son dinámicas. Así es. No son estáticas. Tenemos que adaptarnos a la época actual, sin lugar a dudas. Usted en nuestro dice país. Una realidad que todos los ecuatorianos la vivimos en el año 2020, 2021 y 2022, que es la incorporación de las plataformas digitales, que también hoy se las utiliza en el sistema educativo. Antes era imposible que el sistema educativo se utilizara una plataforma digital. Ahora no, yo doy clases con plataformas digitales. ¿Por qué? Porque la dinámica de la sociedad en el campo educativo nos llevó a ubicarnos. Ahora, ministra, otro punto. Usted hablaba también de la modalidad de contratos a plazo fijo, algo que fue eliminado en el gobierno de Rafael Correa en el año 2014. Esto también ustedes están analizándolo para cambiarlo, porque ¿de qué forma ha afectado esto? ¿Y quiénes han sido en realidad los más afectados con estos contratos obligatorios con un plazo indeterminado? El contrato indefinido es muy rígido. El contrato indefinido tiene por base la rigidez y la permanencia, que lo que trataron con el contrato indefinido, bajo mi concepto, es mantener la permanencia de la estabilidad. Pero un contrato tampoco es que a usted le genere una estabilidad per se en la relación laboral. Acuérdese que, por ejemplo, el Código de Trabajo establece no solamente obligaciones y derechos de los trabajadores, sino obligaciones y derechos de los empleadores. Así, por ejemplo,
un empleador puede aplicar en el momento en que un trabajador incumple el reglamento interno de trabajo, puede aplicar un trámite administrativo de visto bueno. Por lo tanto, podemos darnos cuenta allí que un contrato con esa rigidez de indefinido se rompe en el momento en que se violan normativas del Código de Trabajo y normativas del reglamento. Pero más allá de eso, el contrato a plazo fijo le permite, yo sí diría, tener una estabilidad a quienes presentan en el mercado laboral una inversión, que pueden ser los pequeños inversionistas. Los emprendedores. Los emprendedores. Mire, y aquí hay algo tan importante. Hace pocos días acabamos de graduar en Guayaquil, a través del Ministerio de Inclusión Social, a varias mujeres emprendedoras que se agruparon recibiendo el bono de la pobreza. Agrupadas ellas han formado una asociación, y esa asociación, ¿qué va a tener? Que necesariamente cumplir, tener personas que trabajen para ellas. ¿Se convierte o no se convierte en una rigidez, un contrato indefinido en el momento en que la inversión de ellas, que puede tener incluso un préstamo, esa inversión no se encuentra asegurada en los meses y en el tiempo? ¿Y qué sucede en el momento en que tienen un plazo indefinido? Van a tener que pagar sendas indemnizaciones. Que son los problemas que tenemos, que tienen actualmente los pequeños, las pequeñas empresas, sobre todo. Y si firman un contrato con un plazo fijo, diga usted, de 180 días, evidentemente la situación va a cambiar, porque ellos van a tener ese respiro de saber que en ese tiempo su inversión a lo mejor sí está asegurada y viene la ganancia. Ahora, ministra, hablamos de que tenemos una normativa laboral antiquísima, totalmente desactualizada. ¿Qué planea hacer usted? ¿Estamos hablando de un cambio profundo en la normativa o estamos hablando de esto, de simplemente temas muy puntuales? Bueno, cuando salgan las preguntas a la consulta popular van a ver ahí la actividad de este Ministerio de Trabajo, que lo hace... ¿Van a incluir entonces cambios de normativa laboral ahí? Sí, que lo hace de manera coordinada con el presidente de la República. Y hay que contextualizar varios hechos que se dan cuando el presidente gana la elección y dice, es un empresario, es un joven. Sin embargo, el texto actual es que él lo dice, yo respeto los derechos laborales y estamos respetando los derechos laborales. No solamente lo dijo el día que asumió la presidencia de la República del Ecuador, lo dijo el día que estuvo en la sesión solemne de la fundación de la ciudad de Quito. Lo dijo el día de ayer también, cuando hace el cambio de la comandancia de las Fuerzas Armadas. Es decir, el presidente mantiene una línea de conducta que va de acuerdo a su política diseñada en el campo social y en el campo laboral. Y yo, como ministra de Trabajo, lo aseguro. Tenemos un presidente que garantiza el respeto a los derechos laborales. Confirmado entonces que esta va a ser una de las preguntas que van a ir en la consulta popular. Ahora, mi cuestionamiento es, ¿va a ser una pregunta en la que se establezca este cambio profundo en la normativa laboral vigente o van a ser preguntas puntuales en torno al ámbito laboral que sean, por ejemplo, el tema de volver a los contratos a plazo fijo, el contrato por horas, o algo, como le dije primero, más profundo, más amplio? La consulta va a tener varias preguntas y la encargada de aquello pues es el Ministerio del ramo, pero en materia laboral nosotros vamos a presentarle al presidente una consulta que aperture más incorporación de manos de obra al sector productivo del Ecuador, que garantice el empleo pleno, sin violar contratos internacionales, que en este caso se refieren a los convenios internacionales que el Estado como Estado ha suscrito con la Organización Internacional del Trabajo. En eso no solamente que somos cuidadosos, en eso somos extremadamente respetuosos, porque el Estado tiene ya suficientes llamados de atención por incumplimiento de algunos convenios de la OIT. Me voy a quedar entonces con esa confirmación. Y ministra, simplemente una respuesta rápida. ¿Usted se ha trazado un objetivo en la generación de plazas de empleo para este periodo en el que va a estar como ministra de Trabajo? Sí, y no quisiera decir números, pero le he dado una primicia. Va a ir de la mano con la educación para nuestros jóvenes del Ecuador.
Me quedo entonces con esto. Muchas gracias nuevamente a Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, por habernos acompañado y comentarnos un poco cuál es el plan que tiene el actual gobierno con relación a la generación de plazas de empleo aquí en nuestro país. Ministra, nuevamente gracias. No, gracias a usted, y yo estoy muy emocionada porque le voy a contar a usted y a quienes nos escuchan y nos ven las dos emociones que he sentido el día de ayer y el día de hoy. Yo soy una mujer que dentro de poco tiempo va a cumplir 60 años. Tengo un hijo de 33 años. Tengo un sobrino de 30 años. Tengo una sobrina de 19 años. Y el día de ayer, en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, que por primera vez yo la visitaba, me emocioné ver a un presidente que ingresaba de 36 años dirigiendo la política del Ecuador. Y hoy día me emocionó mucho cuando escuché a la asambleísta Centeno Arteaga. Nosotros estuvimos como ministerio desde las 8:30 de la mañana, y ella es parte de la generación del relevo político de este país. Una mujer joven, inteligente. Por cierto, manabita, de la misma provincia de donde yo soy oriunda. El futuro político de nuestro país está en manos de los jóvenes. Son emociones muy grandes que las he comenzado a escribir. Bien, nuevamente gracias a Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, por estar junto a nosotros. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.